Preciosa mañana que nos da nuestro Dios para recordar ese milagro maravilloso y con qué regalo tan lindo de ver a nuestros hermanos bautizándose, ¿verdad? Es un gozo ver a cada rostro allí. Yo podía ver a los jóvenes y cuando les dice el pastor y has decidido seguir para siempre al Señor, y sí, amén, para siempre, y me los imaginaba así ya con su rostro de viejitos, recordando este día en que ofrecieron su vida en fidelidad al Señor. Y gracias a Dios por todos, cada uno de los hermanos que se han bautizado. También gracias a Dios por todos los que han abierto sus ojos tempranito y madrugamos y estamos aquí por una razón, una única razón, que es celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a meditar entonces en la palabra en esta mañana. Ustedes saben, las mujeres tenemos ese honor de que el Señor nos haya elegido a las damas para ser las portavoces de la buena noticia. ¿Será porque somos más comunicativas? Tal vez, quién sabe por qué el Señor nos eligió madrugadoras, aquellas discípulas que fueron las que llegaron primero al sepulcro y encontraron que la tumba estaba vacía. Y además fueron comisionadas para ir y llevar las noticias a los discípulos. Y por eso hoy, mis hermanas preciosas, mujeres Oreb, estamos dando esta buena noticia a todos. Y bueno, me toca a mí también compartir la palabra de Dios, y mi hermano Carlitos me pide que hagamos la confesión de fe. Entonces, si tiene usted una Biblia, vamos a levantarla con nuestra mano derecha y decir la declaración de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Pues vamos a pedir al Señor que nos hable. Señor, queremos suplicar que, ya que tú nos has traído aquí, que también, Señor, tengas una palabra especial para todos los que asistimos. Tú conoces nuestra condición espiritual de cada uno, nuestra necesidad, y así, Señor, a cada uno háblanos, te lo suplicamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues he titulado a la meditación de esta mañana: bienaventurados los que no vieron y creyeron, felices los que creen. Y esta bienaventuranza que el Señor da, la encontramos en el marco de la resurrección, y con un personaje muy en particular que es de quien vamos a platicar en esta mañana, que es el hermano Tomás, ese incrédulo famoso, ¿verdad? Porque fue incrédulo ante la resurrección del Señor. Pero vamos a ver qué nos enseña el Señor a través de esta experiencia de Tomás y la resurrección del Señor Jesucristo. La lectura bíblica está en Juan 20, versículos 24 y 29. Lo tenemos en la pantalla, yo se los voy a leer, y dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí está entonces esta narración que exalta Juan cuando nos cuenta acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Él toma unos versos, una pieza especial para dedicarla a esta experiencia de Tomás. Le llamó mucho la atención cómo vivió la resurrección de Jesucristo Tomás al hermano Juan, y nos la escribe. Podríamos decir que el lema de Tomás bien pudo haber sido: soy lento, pero seguro. Era lento para entender este muchacho. No fue la primera vez en la que le costó trabajo entender las cosas que el Señor le decía. Pero finalmente, cuando entendía, pues se aferraba a ellas con todo su corazón. Entonces vemos que es lento, pero seguro. El Evangelio dice que este Tomás era un gemelo. El Dídimo quiere decir gemelo. Pero nunca se nos dice de quién era gemelo.
Mi esposo dice que en realidad no se nos dice de quién era gemelo, porque debe haber habido muchos gemelos. En realidad, casi todos los creyentes en algún momento de nuestra vida somos gemelos de Tomás, en este aspecto de que tenemos las mismas reacciones parecidas ante lo que no entendemos o lo que no nos gusta. Bueno, pues debido a esta incrédula reacción de Tomás, el Señor es que expresó esta última bienaventuranza. Es la última bienaventuranza que el Señor da estando en la tierra. Y es esta que dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo tengo 5 significados prácticos de entender esta bienaventuranza, que son los 5 puntos de la meditación de esta mañana. Son 5 puntos cortitos. El primero está larguito, no se vaya usted a espantar y piense que todos están así, porque nos están esperando el desayuno y todo, pero disfrutemos esta manera de entender la bienaventuranza que el Señor da de 5 maneras prácticas. Y la primera, dice la bienaventuranza, entonces, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La entiendo también así, bienaventurados los que se mantienen en la zona de la bendición. ¿De dónde tomó esto? Mire que en la narración dice que en el versículo 24, Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús aparece a sus discípulos y Juan dice, Tomás no estaba. ¿Dónde andaba Tomás? Qué preocupación nos da, ¿no? Qué desesperación, pues se lo perdió Tomás. ¿Dónde estaba? Dice un dicho por ahí que el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Pues eso pasó, Jesús apareció a sus discípulos y Tomás no apareció en la foto, no salió en esa primera foto donde Jesús se aparece a sus discípulos. ¿Dónde estaba Tomás? Lo que sí sabemos, no sabemos dónde estaba, pero lo que sí sabemos es que estaba fuera de la zona de la bendición. Vamos a ver en qué zonas pudo haber andado si no estaba en la zona de la bendición. Tal vez estaba en la zona del miedo y se estaba escondiendo de todo mundo. O tal vez estaba en la zona de la tristeza y de la decepción y no tenía fuerza para buscar a sus amigos. Tal vez estaba en la zona del enojo y se había apartado de todos, refunfuñonamente, ¿no? Tal vez estaba en la zona de la desidia y se estaba tomando un tiempo para pensar qué sería lo que haría a continuación en su vida, qué hago, y en eso pues no estaba en la zona de la bendición. Tal vez estaba en la zona de los afanes, muy ocupado. Tal vez estaba en la zona de la negligencia y se le hizo tarde. Tal vez estaba en la zona de la distracción y ni se dio cuenta de lo que estaba pasando. Diversas zonas en las que pudo haber estado, pero en la zona de la bendición no estaba. Cuando Jesús vino, Él no estaba. Lo que haya sido la razón por la que Él no estaba, eso lo hizo perderse de la enorme bendición de ver a Jesús cuando se presentó a sus discípulos. Y bueno, tenemos que reconocer que Tomás sin duda sí estaba pasando por un tiempo muy difícil. Era un muy mal tiempo de su vida. Pero él se habría ahorrado mucho sufrimiento si hubiera estado en la zona de la bendición. ¿Cuántas veces a usted y a mí no nos ha pasado algo semejante? Nos perdemos una oportunidad maravillosa por no estar en la zona de la bendición. Nos perdemos una bendición que cambiaría nuestro panorama totalmente por no estar donde Dios nos quiere, esperando en Él, sintiendo y pensando lo que Él quiere que pensemos, haciendo lo que nos manda, con la gente con quien debemos estar. Y por no estar allí donde el Señor nos pide que estemos, nos perdemos esta bendición que cambiaría nuestro panorama. El Señor siempre está bendiciendo. Vamos a decir que todo lugar y todo estado es una zona de bendición porque Dios siempre bendice. Lo que pasa es que nosotros no siempre estamos en ese sitio, en esa situación, condición espiritual para poder percibir la bendición de Dios. Tal vez estamos como Tomás en zonas como la incredulidad o el miedo. Ahora mismo, ¿en qué zona está nuestro corazón? ¿La zona de la decepción o la tristeza? ¿La del enojo y la amargura? ¿La de la negatividad y el derrotismo? ¿La de la desidia? ¿La zona de la distracción? ¿La zona de la desobediencia? ¿La zona de la rebeldía? O tal vez no estamos en la zona que debemos porque nos estamos aislando, porque nos alejamos de las personas con las que deberíamos estar. Tal vez porque nos estamos rindiendo muy pronto. Tal vez por negligencia de no ir o no llamar o no buscar o no intentarlo. Tal vez por ocuparnos en lo que no nos corresponde en este momento o lo que no deberíamos hacer jamás en la vida. Simplemente, cualquier razón para la que sea, muchas veces nos perdemos la bendición de Dios por no estar
en la condición, en la bendición que Él quiere que estemos. Tengo para ilustrar esto una experiencia de unos astronautas. Ustedes conocen al famosísimo Yuri Gagarin, este astronauta ruso. Este hombre, aunque tuvo asientos, vamos a decir, VIP, para contemplar a Dios, pues él ha tenido la oportunidad, como pocos seres humanos, de estar en el espacio y percibir allí la presencia de Dios. Este hombre, cuando regresó de su viaje orbital a la Tierra, dijo que él no había visto a Dios. Lo dijo irónicamente, burlonamente, y incluso el gobernante de su tiempo usó esta frase como un estandarte, ¿no? Para decir no hay Dios. Yuri Gagarin fue al espacio y no vio a Dios, burlonamente. Qué gran oportunidad se perdió este hombre, aunque estaba físicamente en la zona de la bendición, pero espiritualmente no lo estaba. Y por el contrario, otros astronautas, los tripulantes del Apolo 2, cuando salieron a su viaje espacial a contemplar el globo terráqueo a la distancia, prorrumpieron en la expresión de asombro y adoración del Salmo 19, que dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No es extraño que Yuri Gagarin no haya visto a Dios en el espacio, pues si no lo había visto aquí en la tierra, en las obras de su creación. Pero tampoco es extraño que estos hombres lo hayan visto en el espacio, porque ellos ya estaban en la zona de la bendición desde antes, espiritualmente, contemplando a Dios en su experiencia personal. Ambos estuvieron en el mismo espacio, pero no estuvieron en la misma zona espiritualmente. Esto nos ilustra cómo los seres humanos a veces no estamos en la zona de la bendición, aunque estemos físicamente, pero muchas veces físicamente, espiritualmente nos salimos de esa zona de la bendición. Los que no vieron ni creyeron, dice el Señor, que son bienaventurados, porque permanecen en la zona de la bendición. Ahí donde se puede ver a Dios, donde Dios habla y se le escucha. Ahí donde interviene en nuestra vida y nosotros lo podemos percibir interviniendo en nuestra vida. Ahí donde Dios hace cosas maravillosas que nos asombran, cosas que nuestros ojos no habían visto antes, cosas que no conocíamos antes. Ahí es la zona de la bendición. La gran oportunidad de ver a Dios se da justamente cuando estamos conectados a Él, a pesar de los obstáculos y turbulencias de la vida. Yo conozco a un hombre que me da ejemplo de estar siempre en la zona de la bendición. No importa lo que pase, él tiene la capacidad de ver a Dios actuando siempre. Aunque las cosas se pongan difíciles y a veces demasiado difíciles, él continúa con su misión en la vida, siguiendo, obedeciendo a Dios y sirviéndole aún con más empeño. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Es mi esposo. Hemos vivido duras pruebas en la vida. Particularmente el año pasado fue muy difícil para nosotros y todavía lo sigue siendo. Y sin embargo, este tiempo ha sido uno de los más prolíficos de su vida. Un devocional diario que escuchan miles de personas por WhatsApp. Él no se detiene ni un solo día. Aunque duela y arrecie la prueba, él se mantiene en la zona de la bendición. Eso es mantenerse en la zona de la bendición. Poder contemplar a Dios, no importa cómo estemos viviendo, mantenerse en la zona de la bendición. Él tiene esa característica de que cuando se rompe algo en la casa, trata de buscar todos los pedacitos para pegarlo. Yo soy al revés, yo veo que algo se rompió y ay, préstame la escoba, el recogedor y a la basura, ¿no? Y el que sigue. Pero mi esposo siempre quiere como reparar y búscame todos los pedacitos. Y sí se puede, me dice. Esa es la actitud de mantenerse en la zona de la bendición. La actitud de mantenerse en la zona de la bendición por fe es persistir en la comunión con Dios, mantener la fidelidad y la amistad con Dios a pesar de lo que sea. No enojarse con Dios, no darle la espalda a Dios. También mantenerse en la zona de la bendición es persistir en hablar y hablar y hablar con el Señor del asunto que nos aqueja. Alabarlo, agradecerle, confesarle nuestro pecado, interceder por otros y dejar nuestras peticiones en sus manos. Hablar, la oración, persistir en la oración. Permanecer en la zona de la bendición también es persistir en escuchar a Dios a través de su palabra, no cerrar nuestro corazón y nuestros oídos a Él, buscar su sabiduría y su guía, sobre todo cuando nos sentimos confundidos y abatidos. Permanecer en la zona de la bendición es persistir en compartir con los hermanos en la fe, porque ahí envía el Señor vida eterna.
porque allí encontramos la buena compañía para caminar esos tramos difíciles de la vida. También permanecer en la zona de la bendición es persistir en obedecer al Señor. No hay otra forma de vivir. En las buenas o en las malas es obedecer al Señor. La prueba no debería de ser como un pretexto o una oportunidad para rebelarnos a Dios y dejar de obedecerlo. Al contrario, es la oportunidad para ser verdaderamente obedientes a sus órdenes. Permanecer en la zona de la bendición es persistir en servir al Señor, ocuparnos de nuestra misión en la vida, seguir haciendo lo que nos toca. Y esto resulta incluso una buena terapia cuando estamos en tiempos difíciles. Seguir sirviendo al Señor, trabajando para Él, nos consuela y nos ayuda a desenfocarnos del problema en el que estamos. Mantenernos en la zona de la bendición por fe es seguir confiando, aunque las cosas no acontezcan como nosotros queremos. Es seguir confiando en Dios a pesar de lo que las evidencias nos muevan a sentir o pensar. Es seguir confiando en su amor y sabiduría. Es mantener los ojos y el corazón abiertos a lo que Dios está haciendo. Es hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. Mantenernos en la zona de la bendición por fe es no abandonar, no rendirnos, no escondernos, no alejarnos, no huir. Es seguir amando, es seguir intentando, es seguir entregando, es seguir presentes en la vida de las personas que amamos. Tenemos un hermano precioso de nuestra iglesia, nuestro hermano Juan José Álvarez, que está pasando por una crisis de cáncer tremenda. Estuvimos visitándolo en su casa nosotros al otro día en que él estuvo en el hospital siendo desahuciado. Ahora sí le están dando tratamiento, gracias a Dios, el Señor está haciendo cosas en su vida, pero el día que nosotros lo fuimos a visitar, lo habían desahuciado, le dijeron no hay nada que hacer, ni siquiera vamos a recurrir a la quimioterapia, pero fue precioso poder platicar con él. Yo iba preocupada de qué poder decirle al hermano, no, pues los edificados fuimos nosotros, porque mi hermano está en la zona de la bendición. Aunque él está pasando por este cáncer y tal vez sean los últimos días de su vida, él está en la zona de la bendición, sostenido en la fe, sabiendo que tiene una morada con el Señor y que su propósito en la vida pues se ha cumplido y que entonces él está confiado en el Señor. Aquellos que no vieron y creyeron, dice el Señor, son bienaventurados porque permanecen por la fe en la zona de la bendición y verán a Dios, lo podrán percibir. No como este astronauta ruso. Podrán percibir la bendición de Dios. Cristo vive, hermanos. Entonces nosotros mantengámonos en la zona de la bendición para no perdernos la gran oportunidad de ver al Señor. Esta bienaventuranza, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, la podemos explicar así. Bienaventurados los que se mantienen en la zona de la bendición. Segunda manera práctica como podemos entender esta bienaventuranza. Bienaventurados los que ven con los ojos de Dios. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, es bienaventurados los que ven con los ojos de Dios. Vea lo que pasa a continuación con Tomás. No estaba ahí, ¿no? Pero entonces vienen los discípulos y le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué tal este muchacho, no? Tomás creería solamente bajo tales y cuales circunstancias. ¿Dónde hemos oído eso, hermanos? Es una mente inmadura que necesita señales para creer o esperar o aceptar en el Señor, ¿no? Mente inmadura, mente cerrada. Miren, cuando yo era jovencita y me enamoré perdidamente de mi esposo y él no me hacía caso, quiero que sepan, lo acuso. Yo oraba. Aviso, era jovencita, inmadura, ignorante, ¿ok? Y entonces yo oraba y le pedía al Señor así desesperadamente que me hiciera caso mi esposo, ¿no? Pero ya luego me dio por hasta pedirle señales al Señor. Y le decía, Señor, Padre, si es tu voluntad que un día sea mi novio, que venga vestido de café al culto. ¿Y qué creen? Que llegaba el domingo vestido de café. ¡Guau! Era de Dios, ¿no? Pero entonces me entraba la duda. ¿Y si fue solamente una casualidad? No, Señor, si es tu voluntad, que vuelva a venir de café. ¿Y qué creen? Siguiente domingo, de café. Así me pasé como varios domingos y no, pues sí, ya confirmadísimo, ¿no? Por eso aquí estamos casados. Ya después me enteré que mi esposo solamente tenía un traje y era café. Bueno,
Eso pasa con las señales, ¿verdad? No le pidas señales al Señor, hermanos. Eso es mente inmadura. Como Tomás, muchas veces nos comportamos con esa misma insolencia de Tomás con nuestro Dios, pidiéndole señales o poniéndole condiciones para creerle, ¿no? Si tú haces esto y esto, pues sí, voy a creer en ti, como Tomás. Le queremos corregir la plana y darle instrucciones al Señor. Es una mente cerrada, vista corta, cuando esperamos que las cosas sean a nuestro modo, que miramos la vida desde un solo ángulo, que no nos atrevemos a dejar que Dios nos sorprenda con cosas que ni nos habríamos imaginado con nuestra limitada manera de pensar. ¿Por qué pedirle una señal al Señor y encuadrarlo en algo tan chiquito cuando Él a lo mejor quiere hacer algo mucho más grande y sorprendernos? Y bueno, aunque Tomás no estuvo cuando el Señor se presentó a los otros discípulos, la noticia sí le llegó, pero él pues no la creyó por esto, por tener su mente tan cerrada. A Tomás le costaba mucho trabajo como darle la vuelta al evento para verlo desde otra perspectiva. Solo estaba mirando el aspecto negativo, ¿no? Él estaba mirando la muerte y el sepulcro. Y desde esa perspectiva le sería muy difícil aceptar cualquier buena noticia o cualquier posibilidad de un milagro de parte de Dios. Por eso llegan y le dicen, resucitó, y él no lo creó. Esta bienaventuranza, o la gran alegría, porque es lo que quiere decir bienaventurados, ¿verdad? La gran alegría que viene de creer no es posible si nosotros insistimos en mantener la vista puesta en la muerte, el sepulcro, o vamos a decir en esa puerta que se nos cerró, o en la persona que nos abandonó, o lo que perdimos, o en lo que no sucedió como queremos, o en lo difícil que es que esta situación se solucione, cambie. Si yo voy a estar enfocada en esto, difícilmente voy a tener la bienaventuranza de creer. Lo que sea que nos está robando la bienaventuranza se puede ver desde otro punto de vista. Eso que es lo que nos tiene tan mal, se puede ver desde otro punto de vista, el punto de vista de Dios. Por eso digo que esta bienaventuranza se podría traducir como bienaventurados los que miran con los ojos de Dios. Hace falta cambiar la perspectiva, darle la vuelta al asunto para ver otros aspectos. Hace falta estar dispuestos a creer bajo las condiciones de Dios y soltar nuestra propia manera de pensar y de ver las situaciones. Un día estaba caminando Juan Wesley, famoso teólogo, con un hombre tan preocupado por sus problemas. Iban ahí los dos y aquel preocupado hombre iba renegando con el hermano Juan Wesley. A él le parecía ya hasta dudar del poder de Dios y de la bondad de Dios, de tan amargado que iba este pobre y atribulado señor. Y le dice al hermano Juan Wesley, no sé qué haré con todos estos afanes y temores. En ese momento que iban caminando allí por la pradera, el hermano Juan Wesley notó una vaca que les miraba por encima de un muro de piedra, asomándose la vaca. Y entonces se le ocurrió a Juan Wesley y le dice al hombre triste, ¿usted sabe por qué esa vaca nos está mirando así por encima del muro? No, respondió el compañero perturbado, se lo diré, pues es porque no puede mirarnos a través del muro y se asoma. Un ejemplo que le dio Juan Wesley para hacerle ver, usted está tan atribulado porque solamente está mirando a través del muro, de sus problemas, de su situación, pero ¿qué tal que levanta tantito su cuello, su perspectiva espiritual y voltea a mirar las cosas desde el punto de vista de Dios? Así nos pasó en mi familia hace como, ¿cuánto tenemos de diabéticos, mi amor? 5 años. Hace 5 años. Mi esposo, ya saben, ustedes, fue declarado diabético y yo siempre le temía esta herencia de mi suegra, ¿no? Para mí la diabetes significaba lo que habíamos visto con mi suegra. Ella no se había cuidado, así que había tenido muchos estragos en su cuerpo. Los últimos años de su vida fueron muy difíciles y para mí eso significaba diabetes. Entonces, cuando el doctor le dice a mi esposo, usted es diabético, ahí en el consultorio médico, yo me desplomé y fue lo único que vi, ¿no? Mi esposo como su mamá, pasando por lo mismo. Iba yo así por la calle de la amargura, cuando el Señor me regresó a la zona de la bendición y me hizo cambiar la perspectiva de lo que estaba sucediendo. Me hizo ver, pues ahorita está perfecto todavía, apenas acaba de ser diagnosticado como diabético, pues tú, me dijo a mí el Señor, cuídalo, haz cambios,
Modifica en la casa todo lo que hay que modificar, aprende para cuidarlo, porque no tiene que repetirse la historia. Un cambio de perspectiva que el Señor me dio y entonces ya no era la tragedia, sino, ok, algo para aprender. Y con esa actitud el Señor nos ha ayudado a tener la diabetes pues controlada, ¿verdad? Si una puerta se cerró, otras se han abierto, pero nosotros no las veremos si insistimos en ver hacia la puerta cerrada. Tal vez hemos perdido algo, pero tenemos muchas otras bendiciones. Y tal vez eso que no nos gustó que aconteciera o que no nos gusta que esté aconteciendo, ¿qué tal si eso es el camino hacia una bendición más grande que la que esperábamos o que la que perdimos? O tal vez el Señor quiere hacer un milagro para gloria de su nombre, no sabemos. ¿Por qué querer limitar la gracia de Dios a nuestras pobres expectativas y condiciones, cuando Él puede hacer las cosas más grandes que lo que pedimos o imaginamos? Dice Efesios 3:20, así, ¿verdad? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si Cristo pudo resucitar, si Cristo está vivo, mis hermanos, nosotros podemos entonces mirar las cosas de nuestra vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Cambiemos nuestra perspectiva para sorprendernos viendo lo que Dios quiere que veamos. Por eso esta bienaventuranza, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, la podemos entender así. Bienaventurados los que ven con los ojos de Dios. Tercera, significado práctico de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que disfrutan la presencia real de Dios. ¿Qué pasó con Tomás? Bueno, pues pasaron 8 días. Al fin ya se juntó con los discípulos, allí estaba con ellos. Y dice el versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ya habían pasado 8 largos días. 8 días con todas sus horas y sus minutos y con todas sus temores y conjeturas, los discípulos allí juntos platicando, diálogos y debates que oscilaban seguramente entre es cierto, y otros no lo creo. Y ya vemos a Tomás ahí insistiendo, ¿verdad? No, yo no lo creo. Particularmente para este Tomás incrédulo deben de haber sido 8 días muy, muy largos. Pero Jesús interrumpió estos días de zozobra con su entrada impresionante, porque se fijaron, ¿verdad? Que dice que estando las puertas cerradas, entró el Señor, o sea, atravesó la pared, la puerta, no sabemos, pero hizo una entrada impresionante. Y luego con este saludo, paz a vosotros. Qué jubiloso cambio para este confundido discípulo, ¿verdad? Y aquí tengo una ilustración que nos sirve muy bonito para entender cómo el Señor hace estos cambios en la vida. Ustedes conocen de la famosa guerra de Waterloo en 18 de junio de 1815, esta guerra de Waterloo se llevó a cabo entre las tropas inglesas y las tropas holandesas, alemanas, que peleaban contra Napoleón, las tropas francesas. Y estaban comandadas las tropas inglesas por Wellington, este general. Y entonces terminó la guerra. Esto fue no fue en la isla de Gran Bretaña, entonces querían dar a Inglaterra la noticia de lo que había sucedido y lo hicieron con unas señales luminosas en el cielo que se vieron desde al otro lado del Canal de la Mancha y decían las noticias, Wellington vencido. Esto en inglés se lee así, Wellington defeated, y es lo que ellos leyeron, pero entonces una densa neblina interrumpió la comunicación y ya no se supo más. Así se quedaron por varias horas y los ingleses se sintieron totalmente fracasados, derrotados. Esto significaba una gran depresión para esta gente. Pero cuando la neblina se disipó, entonces se pudo continuar lanzando este mensaje y completarlo. Y decía, Wellington ha vencido a Napoleón, o sea, en inglés Wellington defeated, y se completaba todo el enunciado. Ahora sí, entonces, había llegado la noticia completa y la gente pudo cambiar su estado de ánimo. Eso es lo que el Señor hace en nuestra vida, porque mire, la resurrección es más o menos este mensaje semejante. En la cruz recibimos un mensaje, Jesús muerto. Los discípulos es el mensaje que tenían hasta ese momento. Esos 8 días ellos estaban con esa única noticia y cayeron en esa zozobra y depresión, especialmente Tomás, el incrédulo. Pero finalmente llegó el mensaje completo con la resurrección. El Señor ha vencido a la muerte. Y entonces entró Jesús y les saluda diciendo, paz a vosotros.
Paz es en la manera tradicional de saludarse. Es como que llegó y les dijo, hola, o qué hubo, ¿no? Como nos saludamos nosotros. Era la manera tradicional de saludarse de los judíos. Palabras gastadas tal vez para ellos, ¿no? Paz. Pero en este caso, cuando Jesús entró y les dijo paz a vosotros, no estaba hablando de un saludito nada más. No nada más estaba diciéndole cómo están, sino estaba diciéndoles el verdadero shalom de Dios. Que ahora por su saludo era la buena noticia de que su shalom era totalmente nuestro, a través de la salvación que acababa de consumar y garantizado con la resurrección. Es como llegar y decirles, ya, ahora sí, pueden tener la paz, porque yo morí en la cruz y además estoy vivo. Tengan paz, quiten ese rostro de susto, porque ya me los imagino, ¿no? La cara de susto de verlo entrar así. Tal vez por eso les tuvo que decir, paz a vosotros, cálmense. Esto es poder de Dios para sus vidas. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede desearnos paz y al mismo tiempo proporcionárnosla efectivamente. Jesús sabía que les urgía a estos amedrentados discípulos su intervención para darles la paz como tantas veces lo había necesitado. Ya les había pasado, ¿se acuerdan? En una tormenta, cuando llegó Jesús y también los espantó y que dijeron, es un fantasma, porque llegó Jesús caminando sobre el agua. Ya Jesús sabía cuántas veces les había hecho falta la paz y Él se las había dado cuantas veces les hiciera falta. Y en este caso se las vino a traer, pero ya con una garantía. Ahora la paz les pertenece. Cuando les dice, he aquí yo estoy con vosotros, les está diciendo, entonces tengan esa paz, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Mis amados hermanos, es posible disfrutar la paz de Dios en este mundo caído e imperfecto que nos sobresalta a cada momento. Se trata de fundamentar nuestra paz en la roca inconmovible que es Dios. Cualquier otra fuente de seguridad y paz puede cambiar, dejarnos tambaleando, pero solo Jesús puede darnos la verdadera paz. ¿Qué más grande bienaventuranza puede traer a nuestra vida este regalo de creer que recibir la paz de Dios? Y les cuento de mi esposo algo más, porque mi esposo me ha dado varios sobresaltos. Primero me sorprendió con eso con lo de la diabetes, pero antes, ustedes no saben, esto es más antiguo, me sorprendió con un infarto. En el año 2001, era 25 de diciembre y estábamos ahí disfrutando la pijamada, el recalentado, cuando mi esposo pues empezó con un fuerte dolor en su pecho, fuimos al doctor y en ese momento ni siquiera nos dijeron que era un infarto lo que le había dado a mi esposo. Pero estuvo internado muchos días después y le iban a hacer estudios, le iban a hacer un cateterismo. Y estábamos ahí en el hospital, cada médico que entraba a su cuarto y leía el expediente que estaba ahí, hacía cara así como de susto y nos hacían sentir cada vez como que estaba más grave. Le habían hecho un estudio en el que se habían detectado unas obstrucciones severas en sus arterias coronarias. Y entonces le iban a hacer un cateterismo. Pero cuando leían ese expediente, decían los médicos, uy, no, pues quién sabe si se le puede hacer el cateterismo, a lo mejor no lo sobreviva. Así nos decían. Ese día anterior al cateterismo estuvimos con esa zozobra y yo trataba como de contener las lágrimas en mis ojos para que mi esposo no me viera llorando, solamente oraba al Señor por dentro. Pero cuando finalmente pude irme a la casa, que los hermanos hermosos de la iglesia se quisieron quedar a cuidar a mi esposo y me ordenaron irme a mi casa a descansar. Cuando llegué a mi casa ya pude orar como yo quería, clamar y llorar todo lo que quería a mi Señor. Y fue un milagro de paz lo que el Señor me regaló en esa oración. Yo sentía como el Señor me iba recordando esos pasajes de la Escritura, promesas de fe, de esperanza, que yo sentía que me los estaba diciendo mi propio Padre en los oídos, aunque yo los estaba recordando porque me los sé de memoria. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos cubrió, porque mi esposo cuenta que eso mismo le aconteció a él esa noche en el hospital estando allí solo. Y ustedes, algunos saben el milagro que aconteció cuando mi esposo entró al quirófano que le hicieran este cateterismo. No encontraron ninguna obstrucción, nada. Y cuando salió el médico para darnos el informe de todo lo que había acontecido en el procedimiento, nos dice, oiga, usted debe de tener palancas en el cielo, ¿verdad? Y nosotros con lágrimas en los ojos le decíamos, sí, amén, que tenemos palancas en los cielos. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando todavía no teníamos el resultado, podíamos estar en paz en el Señor.
Bienaventurados los que no vieron ni creyeron significa, bienaventurados los que disfrutan la presencia real de Dios. Él está en medio de nuestra tormenta, Él está en nuestra barca. Cristo vive. Disfrutemos la paz de Dios, mis hermanos. Cuarto significado práctico de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que aprovechan los desafíos para crecer en la fe. ¿Qué pasó con Tomás? Cuando tiene al Señor Jesús ahí enfrente y entonces pues se queda sorprendido con este saludo, ¿no? Pasa a vosotros, lo ve con esa cara de susto el Señor. Entonces el Señor Jesús hace algo muy especial. Pasa y se para frente a él. Y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Qué momento para Tomás, ¿no? Jesús lo exhortó a no ser un incrédulo. Pues que antes no era un creyente, porque le dice ya no seas incrédulo, antes no sería creyente. Digamos que Tomás sí era creyente, pero que a veces se comportaba como incrédulo. ¿Sí conoce de esos? ¿Los ha visto alguna vez? A todos los creyentes nos ha pasado. Somos creyentes, pero a veces nos comportamos como incrédulos. Les comparto una de esas ocasiones en que el Señor me dio la oportunidad de comportarme como verdadera creyente. Un día entraron unos ladrones a robar en nuestra casa. Estábamos de viaje y engañaron a la chica que nos ayudaba con la limpieza para entrar, diciéndole que venían a hacer un trabajo en la casa. Uno de ellos la entretuvo en una parte de la casa mientras el otro sacó todo lo que pudo. Ella ni se dio cuenta de que nos habían robado. Cuando llegó Eli de la universidad notó que faltaban cosas y nos llamó. Nos regresamos en cuanto pudimos de nuestro viaje, porque no estábamos aquí, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la casa, mi hermana estaba allí en la cocina. Cuando nosotros entramos, era un mal rato para mí, la verdad, hermanos. Saber que nos habían robado no está lindo y nos habían robado muchas cosas y llegar y tratar de entender todo lo que estaba pasando. Era un mal rato para mí, ver todo lo que se llevaron y el miedo, además de que pudieran hacer algo más en nuestra contra. En eso, mi hermana dijo, ahora voy a ver cómo reaccionan los cristianos ante estas cosas. Ups, imagínese, usted está en su mal rato. Como dijo José, José, déjenme disfrutar mi dolor, ¿no? Pues no. Supe muy claramente que era hora de no parecer una incrédula, porque alguien me observaba. Y bueno, espero haber pasado la prueba. Ya después le preguntan ustedes a mi hermana, ¿no? Pero Tomás y todos los creyentes en ocasiones nos comportamos como incrédulos. Tomás se había comportado como un incrédulo. ¿Y el Señor Jesús qué hizo con Tomás que se comportó como un incrédulo? ¿Lo regañó por eso? ¿Lo corrió? ¿Lo destituyó? No creo, ¿verdad? Pero sí le dejó muy claro cómo se llama lo que había vivido en esos días. ¿Cómo se llama? Se llama incredulidad. Y aún más claro le señaló que de esa enfermedad hay que huir. Tomás necesitaba crecer en su fe. Era lento para dirigir la verdad de Dios. No era un mal discípulo, para nada. Él era sumamente fiel a Jesucristo, tanto que hasta estuvo dispuesto a morir por él. Unos días antes de la crucifixión y resurrección, en la ocasión en que Jesús fue a Betania a resucitar a Lázaro, ustedes recuerdan, aunque era peligroso que fuera hacia allá, Tomás le dijo, vamos para que muramos contigo. Si hiciera buena onda el muchacho, ¿no? William Barclay dice así de Tomás, Tomás tiene algo muy curioso y admirable. La fe no le resultaba fácil. Era un hombre que tenía que estar seguro y tenía que calcular el precio. Pero una vez que estaba seguro y una vez que había calculado el precio, llegaba hasta el límite de la fe y de la obediencia. No era ni mejor ni peor, ni que sus otros discípulos, ni que nosotros, este Tomasito. Pero fíjese cómo el Señor a cada uno nos da un trato personalizado. Su amor es muy grande para cada persona. Él es especialmente afecto a cada uno de nosotros. No le caemos gordos y nos tiene muchísima paciencia. Así que con Tomás tuvo un trato personalizado y con toda paciencia y amor se paró frente a él para motivarlo y a creer en verdad. ¿Qué momento, mis hermanos? Jesús complaciendo la incrédula petición de Tomás, que dijo, hasta no tocar, no voy a creer. Y entonces Jesús le dijo, pues aquí estoy. Toca, aquí estoy, toca mis manos, siente las señales de los clavos, mete tu mano en mi costado, aquí estoy como pedías.
Pero luego le dice el Señor, crece Tomás, aprende a creer, madura en la fe. Sí le da su trato personalizado, le consiente, pero le expresa su necesidad de crecer. Por eso yo interpreto esta bienaventuranza, los que no vieron y creyeron, como que es una oportunidad para crecer. No es lo mismo creer en Dios que creerle. Creer en Dios que creerle. Creerle es dar por cierto todo lo que nos dice, sus promesas y sus mandamientos, sin cuestionamientos, ni dudas ni condiciones. Es confiar por completo en Él. Creerle también es obedecerle, es entregarnos de lleno a su voluntad. Creer superficialmente, de dientes para afuera, no nos alcanza para nada. Cuando vienen las pruebas o las tentaciones, creer a medias no nos sirve ni nos sostiene. Por eso esta bienaventuranza, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, la podemos entender así. Bienaventurados los que aprovechan los desafíos de la fe para crecer en la fe. Los desafíos de la vida para crecer en la fe. Quinta y última, mis hermanos, quinta y última manera de entender esta bienaventuranza. Bienaventurados los que se rinden ante Dios. ¿Qué pasó? Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Vamos a decir que finalmente Tomás vuelve en sí. De la dirección de negatividad en la que iba, da la vuelta de 180 grados para postrarse delante de Jesús y adorarlo. Tal vez con mucha vergüenza por haber dudado, pero con un gran alivio de verlo vivo y lleno de gracia hacia él. No creo que ni siquiera se haya atrevido a tocar al Señor. El pasaje no dice, Juan no nos dice que entonces dijo Juan, ay sí, a ver, déjame toco. No dice el pasaje. No creo que ni siquiera se haya atrevido a ello. Pero solamente nos podemos imaginar cómo él se derramó delante del Señor y le dice, Señor mío y Dios mío. Y lo pone con signos de admiración Juan, porque debe de haber sido así, un clamor, un momento de emotividad muy fuerte para él en el que se derrama a los pies del Señor Jesús. La bienaventuranza o gran felicidad que viene como consecuencia de creer implica una rendición total ante Dios. No más cuestionamientos, no más dudas, no más condiciones, solo creerle, postrarse delante de Él para reconocer su grandeza, su santidad, su perfección. Saberse amado y salvado por Él y por ello amarle también, alabarle y agradecerle su infinita misericordia. Y es lo que el Señor espera de cada creyente, en cada prueba que enfrentamos. No importa todo lo que pasó, cómo se vivió, a lo mejor no sacamos 10 en la prueba, pero finalmente cuando vemos al Señor interviniendo en nuestra vida, no nos queda más que derramarnos delante de Él y agradecerle su amor. Cristo vive, postrémonos ante Él. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, es igual a bienaventurados los que se rinden ante Dios. Y el desafío de esta mañana, seamos bienaventurados. Después de haber entendido qué es ser bienaventurados los que no creyeron y vieron, pues nosotros seámoslo. El versículo 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son esos de los que habla ahí Jesús? Los que no vieron y creyeron. No son los discípulos de Jesús, porque ellos en ese momento habían visto a Jesús. Ellos sí lo habían visto. ¿De quién hablaba entonces cuando dice bienaventurados los que no vieron ni creyeron? De nosotros. Nosotros no estuvimos ahí presentes, tú y yo. Y nosotros somos bienaventurados por Jesús si le creemos. Tú y yo no vimos el milagro de la resurrección, pero lo creemos, amén. Somos bienaventurados. A ver, se oyó muy quedito eso. ¿Creemos en ese milagro, mis hermanos? Somos bienaventurados. Yo buscaba una historia con qué cerrar este sermón. Busqué ilustraciones y ya estaba todo, pero no terminaba y no terminaba. Pero el Señor me dio maravillosamente un testimonio que compartirles en estos últimos días. En las 2 últimas semanas, una familia de siervos de nuestra iglesia han sido fuertemente probados. Son un matrimonio jovencito, Víctor y Gaby Ambrosi. Ellos en cuestión de un par de días vieron a su pequeñito Leonardo de apenas 3 años pasar de tener una gripa a tener una severa neumonía. Se puso tan grave que lo tuvieron que intervenir en el quirófano y después tuvo que permanecer varios días en terapia intensiva.
Ahí sus médicos decían que estaba muy cansado el niño y que su corazón estaba muy debilitado. Qué prueba tan grande para este par de jovencitos padres. Pero nuestro Dios, mis hermanos, ha mostrado su poder y amor para con ellos. En este momento les doy buenas noticias. El niño está en franca recuperación, sigue en el hospital, tendrá que permanecer hospitalizado algunos días, pero el Señor le está dando la recuperación preciosa. Y entonces yo les digo que hace unos días tenía listo mi sermón, pero me faltaba con qué cerrar. No encontraba algo que me convenciera, hasta que me llegó un mensaje de Gaby, la valiente mami de Leo. A esta nena le tocó celebrar el cumpleaños el martes, el cumpleaños de su hijito en el hospital. Ella tenía preparada una fiestecita para su niño, pero tuvo que celebrar el cumpleaños en el hospital. Y ella me mandó este mensaje que decía: no me imagino vivir esta experiencia sin Dios. No me imagino vivir esta experiencia sin Dios. Qué enseñanza tan importante para todos los que nos toca vivir situaciones difíciles, hermanos. Tomás tuvo su momento difícil porque su maestro había muerto. Estaba pasando esa prueba de su vida unos momentos sin Dios. Nosotros tenemos también semejantes pruebas, momentos difíciles en los que se nos rompe el panorama y se nos descuadra todo y no sabemos ni por dónde llegarle a la vida. Y el Señor nos dice: no camines este tramo sin mí. Necesitas vivir este tiempo conmigo, particularmente este tiempo. Necesitas creer aunque no veas. Necesitas confiar en mí. Qué enseñanza tan importante para todos los que nos toca vivir situaciones difíciles. Sin Dios, imposible sostenernos de pie. ¿Cómo poder transitar esos tramos de la vida sin Dios? Pero bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Bienaventurados somos si caminamos con Dios. Adoramos, mis hermanos, a un Dios vivo. Su presencia es real en nosotros. Caminemos con Él, que se note en nuestra vida. Que los demás que nos miran puedan saber cómo viven los cristianos, las buenas y las malas, y que puedan decir: oh, Dios vive, por cómo nos miran. Cristo vive. Creamos en ese milagro. Creamos en Cristo y cada una de sus palabras. Creamos en su amor y poder. Sostengamos nuestra vida en ese gran poder de la resurrección de Cristo. Para Dios no hay nada imposible. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y repaso las últimas 5 maneras como lo entendimos este mensaje. Somos bienaventurados si nos mantenemos en la zona de la bendición, esperando en Dios. Somos bienaventurados si cambiamos nuestra perspectiva por la de Dios. Somos bienaventurados si disfrutamos la presencia real de Dios. Somos bienaventurados si aprovechamos los desafíos para crecer en la fe. Y somos bienaventurados si nos rendimos ante Dios. Cristo vive, mis hermanos. Felices los que lo creen. Felices nosotros si lo creemos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos dejas mirarnos un poco como en el espejo de Tomás y ver, Señor, que no somos distintos. Pero también, Señor, poder mirar cómo en esa manera como tú trabajaste en su vida, lo haces en la nuestra, con tanta paciencia y tanto amor ante a veces nuestra incredulidad, Señor. Gracias porque tú nos das todavía la oportunidad de ser bienaventurados en ti, si te creemos. Y te pido, Señor, que así celebremos este día de resurrección, tus hijos en Horeb, creyendo, Padre, con esa capacidad de poderte mirar en medio de todo lo que estamos experimentando. Que permanezcamos, Señor, en esa zona de la bendición, obedeciendo, sirviendo, amando. Que no nos rindamos, Señor, que no huyamos, que estemos allí para verte actuando en nuestra vida. Y que finalmente, Señor, en todo lo que experimentamos podamos verte y rendirnos delante de ti, Señor, en adoración y amor. Aunque las cosas no sean como nosotros queremos, que nuestra vida, Señor, sea un perfume delante de ti, que te agrade en obediencia y amor. Gracias, Señor, por la resurrección y ese milagro hermoso que nos da esta fuerza para poder vivir, Señor. Por Cristo Jesús te alabamos. Amén. Amén.
Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ofrendemos, hermanos.
Señor y Dios Padre nuestro, cuántas gracias te damos porque en este día, Padre bendito, venimos ante tu presencia. Te damos gracias también por estas ofrendas que hoy presentamos delante de ti. Señor, te pedimos que las bendigas y que sean usadas en el extendimiento de tu reino. Te damos gracias, bendito Dios, por todo lo que tú nos das. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.